Buenos días, bienvenidos a este evento de Perspectiva Macroeconómica 2023-2024. Mi nombre es Camilo Pérez, soy el director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco Bogotá. A lo largo de la charla les agradecería que nos vayan enviando las preguntas que tengan y asimismo que respondan una encuesta de retroalimentación que nos va a permitir hacer nuevas charlas en el futuro. El día de hoy nuestra presentación se llama Todo en todas partes y al mismo tiempo, una película que recientemente salió en cines y fue aclamada por la crítica. Voy a hacer un pequeño resumen y entender por qué nuestra charla hoy se llama así para los que no vieron la película. Básicamente esta película se basa en los multiversos y que como pequeños eventos que van sucediendo en el día a día pueden desviarnos y llevarnos a un universo totalmente alternativo. Y lo más curioso es que para saltar entre universos en esa película debían suceder cosas muy extrañas, algo que normalmente no era habitual. Y básicamente lo que hemos vivido en el mundo recientemente desde el punto de vista económico y de mercados ha sido eso. Algunos eventos que nunca nos imaginamos que podían ser válidos y que terminan sucediendo y nos desvían a otros multiversos. Por ejemplo, nadie se imaginaba que Putin iba a invadir Ucrania y eso generó un choque muy importante para los precios. Recientemente, la negociación que se ha venido dando entre los republicanos y el presidente Joe Biden sobre el techo de la deuda y que de no concretarse podría llevar a un default de la deuda en Estados Unidos. Un evento totalmente extraño y que nadie se imaginó. Y todo tipo de eventos de estos que nos han venido desviando de un escenario central y que es muy difícil predecir efectivamente hacia adelante cómo nos vamos a ubicar. Entonces, como ustedes saben y como han sido todas las charlas que hemos tenido para nuestros clientes, vamos a discutir tanto el contexto internacional para entender dónde está Colombia y obviamente vamos a profundizar sobre la economía y los mercados a nivel local. En todos los casos vamos a presentarles nuestras proyecciones para el 2023 y 2024 y asimismo vamos a hablar sobre unos escenarios alternativos que podrían materializarse y los riesgos que nos podrían llevar a esto. Bienvenidos. Para comenzar, nuestra primera sección es la de actividad económica. La gran conclusión tiene que ver con que este 2023 inició muchísimo mejor de lo que nos imaginamos todos y esto en particular soportado por el sector de servicios. Sin embargo, hay claramente muchas señales de desaceleración, tanto en la economía internacional como en la economía local. Y esto seguramente va a redundar más adelante en el año, probablemente en recesiones, tanto en Estados Unidos como en la eurozona e incluso en el Reino Unido. Veamos entonces nuestra primera diapositiva, en la que tenemos encuestas de expectativas que son muy oportunas. Ya estas, recuerden, son del mes de abril y estamos teniendo la publicación ya de los datos de mayo. Lo que tenemos acá son para las economías emergentes y avanzadas el indicador que nos resume cómo se ha venido comportando su economía. Recuerden que por encima de esa línea amarilla, ese 50, tenemos expansión económica, por debajo contracción. Asimismo, tenemos también el indicador calculado para el sector de manufactura y sector de servicios. ¿Qué es lo que tenemos y lo que ya venía mencionando hace un momento? Muy importante, en el arranque del año hemos visto una recuperación muy importante de las economías tanto avanzadas como emergentes y esto de nuevo tiene que ver, como vemos en la gráfica de la derecha, con el sector de servicios. Esta dinámica claramente se da o es consecuencia de una tardía reapertura en China, pero también de los efectos, digamos, rezagados que se vienen dando en la mayoría de economías. Y como veremos en el caso de Colombia, ese es tal cual lo que viene sucediendo. Unos servicios que vienen soportando el desempeño de la actividad. Estas encuestas, pues son encuestas entre empresarios, pero nos dan una muy buena visión sobre la actividad económica. Fíjense cómo en este gráfico vemos la correlación que existe entre esas expectativas, y tengan esta idea muy presente porque las expectativas son las que determinan en últimas el desempeño de la actividad económica. Si los consumidores son muy optimistas, van a consumir más. Si los empresarios son muy optimistas, van a invertir más. Y eso obviamente es mayor actividad económica. Entonces, acá vemos efectivamente la correlación que existe entre esa actividad, la medida por el PIB, por ejemplo, y las encuestas de expectativas. Y como lo que tenemos es que después de un cierre del 2022 muy débil, en que el crecimiento mundial estaba por debajo del 2%, este arranque del año, este primer semestre, por lo menos para el primer trimestre, tuvimos un crecimiento cercano al 3%, y con la información parcial que tenemos del segundo trimestre, esa dinámica se acerca al 4%. Efectivamente, cuando vemos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para las economías, las mismas que hemos venido viendo, economías emergentes, economías avanzadas y también para el agregado global, en todo caso, a pesar de esa recuperación, siguen apuntando a una desaceleración. Y esto tiene que ver, como veremos más adelante, con que la inflación se mantiene alta, con que las tasas de interés siguen elevadas y con que durante 2 años, el 2021 y 2022, la dinámica de la economía global y en particular de la de Colombia fue tan fuerte que debemos hacer un ajuste que probablemente nos llevará a unos menores niveles de consumo y a unos menores niveles de inversión. Entonces ya hemos visto el contexto global. Un arranque del año mejor del que preveíamos, soportado en los servicios,
pero en todo caso una desaceleración económica importante que podría llevarnos a recesiones. Simplemente unos datos muy puntuales. En el caso de la eurozona, la probabilidad que los economistas consideramos que hay de una recesión antes de terminar el año, o en un año vista más bien, es alrededor del 80%. Esa misma probabilidad, pero para el caso de Estados Unidos, es del 60%. Entonces todavía es muy probable que haya recesiones en las principales economías del mundo. Entremos ahora a discutir lo que es el caso de Colombia. Aquí tenemos unos datos que pueden sonar algo históricos porque son del primer trimestre. Son los datos oficiales. Ahorita vamos a ver un poco más recientemente qué ha venido sucediendo. Y ustedes pueden ver acá tanto el crecimiento del trimestre frente al año anterior como el acumulado del último año. Y esto lo que nos muestra en ambos casos es una desaceleración, con algo de recuperación en el primer trimestre, y volvemos a la historia del mundo, en que efectivamente los servicios soportaron mucho este arranque del año. Y a la derecha efectivamente vemos eso. Cada uno de los sectores de la economía, no cuánto creció, sino cuánto contribuye al crecimiento. Es decir, de este crecimiento del 3% que fue el del primer trimestre, cómo lo podemos fraccionar por cada sector. Y en la parte superior inmediatamente destaca que son la mayoría servicios los que aportaron de manera importante. En particular, los dos primeros quiero concentrarme un poco para dar evidencia de por qué, si bien hay una recuperación en el arranque del año, seguramente en el resto del año vamos a tener algo de desaceleración. Fíjense cómo en el caso de servicios financieros es un sector muy amplio, no solo somos los bancos, ahí también tenemos temas como los seguros, y en particular seguros durante este primer trimestre creció más del 20% y aportó de manera significativa, casi la mitad o un poco menos de la mitad del total de ese crecimiento del primer trimestre. Eso digamos que fue por un evento muy puntual que no se va a repetir en el resto del año, y entonces todo este aporte, que es básicamente el del sector financiero, una tercera parte del total del crecimiento, pues no lo vamos a repetir en el resto del año. Segundo, en otros servicios, ahí encontramos temas, por ejemplo, como los conciertos, la diversión, pero también en particular las casas de apuestas, un negocio que ha venido siendo muy boyante en Colombia, pero que no tiene encadenamientos hacia adelante. Y eso probablemente tampoco va a permitir que esta dinámica se mantenga y que de alguna manera siga impulsando al resto de la economía. Entonces, fíjense que entre los dos primeros sectores, que tienen factores muy puntuales del arranque del año, tenemos más de la mitad del crecimiento. Y al eso no mantenerse, pues lo que sucede es que el resto de sectores son los que van a tener que aportar o soportar la dinámica del crecimiento, y eso seguramente pues nos va a generar una menor dinámica de actividad económica. Veamos ahora algo de detalle para entender, digamos, no solo lo que ya, la foto del primer trimestre, sino lo que viene en el año. Y entonces tenemos acá efectivamente dos gráficas, una del consumo y una de la inversión. En cada una de ellas vemos, o en la primera vemos el desempeño de los hogares, cómo se distribuye ese consumo, y como ya he venido diciendo en múltiples ocasiones, mucho del consumo en la reapertura de la pospandemia se fundamentó en los servicios. Lo ven ustedes acá en el color azul. Sin embargo, también en la demanda de bienes durables, semidurables y no durables fue muy importante, pero eso se ha venido agotando, y claramente sobre ello pesa mucho el tema de la inflación, las tasas de interés y la mayor toma de crédito por parte de los hogares, los cuales pues hoy en día, probablemente hace unos años, 2021 y 2022, ya consumieron, ya compraron su vehículo, su electrodoméstico, su celular. Eso lo vemos con estas dinámicas de crecimiento superiores al 15%, y hoy en día pues ya mucha menos dinámica, porque si yo ya compré un carro el año pasado o hace 2 años, probablemente me va a tomar un buen tiempo volver a demandar este vehículo. Además tengo una carga financiera o un pago de intereses por esa deuda que tomé mucho mayor, y digamos menos espacio para gasto adicional. Entonces con eso lo que estoy diciendo es que hacia adelante probablemente tendremos algunos años de menor dinámica, y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Lo segundo tiene que ver con la inversión. En inversión, fíjense que la hemos partido en dos: la inversión en construcción, que es la línea más clara que se ve abajo, y la inversión en el resto de sectores. La de construcción, muy debilitada, no ha vuelto a ser la misma que hay en el nivel prepandemia. Estamos más o menos unos 20 puntos por debajo de ese indicador, mientras que la inversión en el resto sí se recuperó, pero recientemente ha perdido dinámica, y ya vamos a profundizar un poco de por qué no sigue tan fuerte esa dinámica de inversión. Hablemos un poco de la producción manufacturera. El siguiente tema va a ser el comercio. Estos son los dos sectores que durante la pospandemia, digamos la reapertura, aportaron más a la dinámica de crecimiento económico. Lo primero entonces, producción manufacturera. Fíjense cómo la dinámica, después de ser muy fuerte en la reapertura por efectos de base estadística, etcétera, pues ha venido ralentizándose, y hoy en día tenemos una dinámica mucho menor en el crecimiento del sector como tal. Varios indicadores acá que podríamos mencionar han influenciado sobre esto, pero queríamos destacar la utilización de capacidad instalada, que va de la mano con esa ralentización. Y básicamente fíjense que después que durante el cierre del año pasado teníamos una utilización de capacidad instalada muy alta, es decir,
los empresarios del sector de industria venían utilizando al máximo su capacidad de producción para atender la demanda, en el arranque de este año ese indicador se ha caído de manera muy importante y ustedes ven cómo efectivamente pues hoy en día ya no están los máximos históricos. Esto tiene que ver en parte con las expectativas, las cuales vamos a comentar dentro de un momento. Hablemos del sector de comercio y la dinámica es básicamente la misma y aquí quiero hacer un pequeño énfasis y es cómo efectivamente la tendencia es igual, mucha dinámica durante la pospandemia, se desacelera fuertemente, los últimos datos son bastante inquietantes pero eran totalmente previsibles, han venido digamos debilitándose el sector de comercio que es la contrapartida básicamente del consumo de los hogares. Fíjense en el gráfico de la derecha que me parece más importante y es el que nos concluye gran parte de toda esta idea de la actividad económica colombiana en lo que ha sido y lo que vendrá hacia adelante. Y es cómo se ve el nivel de consumo de los hogares de manera indirecta a través del comercio frente a su tendencia a largo plazo. Ustedes ven ahí que la línea roja más oscura está en 120, mientras que la tendencia está más o menos en 105, es decir, hay unos 15 puntos porcentuales de diferencia entre el consumo de los hogares observado y la tendencia a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que los hogares colombianos nos excedimos en consumo. Y si uno se excedió en consumo, probablemente, y eso fue durante 2 años, 2021 y 2022, probablemente hacia adelante va a tener un periodo, puede ser 1 o 2 años, en el que va a tener que crecer menos para normalizar ese consumo. Y ya la tendencia que vemos es lateral, ya vemos algo de estabilización, seguramente veremos algo de menor dinámica hacia adelante. Como les decía, esta es una conclusión muy importante porque nos da la guía sobre las proyecciones del 2023 y 2024. Otro sector muy importante de la economía que antes de la pandemia venía habilitado y que todavía, o más bien después de un periodo pandémico, digamos atípico, ha vuelto a habilitarse, tiene que ver con el sector de la construcción, tanto de infraestructura como de vivienda. En la parte de construcción es muy llamativo que la recuperación que teníamos se ha venido habilitando durante el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, mucho afectado por la dinámica de inversión en infraestructura de carreteras. Es decir, acá probablemente el gobierno con el cambio de foco que tiene, no tanto en carreteras, digamos, esas 4G, 5G, sino mucho más hacia carreteras regionales, está teniendo un impacto sobre la inversión del sector y sobre la dinámica, obviamente, de la actividad en total. Pero hay otros sectores, por ejemplo, como la inversión en infraestructura de minería y tuberías, que también se ha visto muy afectada. Seguramente también, recordemos que en la reforma tributaria se pusieron unos impuestos específicos para el sector petrolero y minero que probablemente hayan tenido algo de impacto en la inversión en ese sector. Esto por el lado entonces de inversión en infraestructura en construcción. Del lado de las viviendas, lo que hemos venido registrando es una caída en la demanda. Las ventas de vivienda que llegaban a estar en máximos acumulados de un año de 240.000, hoy en día apuntan más a 150.000. Al mismo tiempo, esa es digamos, la demanda, al mismo tiempo la oferta se mantiene todavía alta. Todos los proyectos que estuvieron atascados durante pandemia han venido reactivándose y están saliendo al mercado, entonces tenemos digamos que el peor escenario para un mercado. Mucha oferta, poca demanda y eso nos redunda en ese gráfico que vemos ahí en rojo de los inventarios, es decir, cuánto se demora una vivienda en venderse. Y ustedes ven que durante el periodo de pandemia, como todos queríamos tener una casa más grande, una casa de campo, todo el mundo cambió de hogar en la medida en lo que pudo, pues los inventarios eran bajísimos, cercanos a 6 meses, pero más recientemente este indicador ha repuntado y la última observación que tenemos apunta a que para vender una vivienda toma 18 meses, 1 año y medio. Periodo bastante largo y eso ejemplifica o da cuenta de la debilidad del sector y que hacia adelante probablemente limpiar esos inventarios nos toma un tiempo, de nuevo algo de debilidad en la actividad económica. Voy cerrando esta parte de actividad con expectativas, porque esto es lo que me dice hacia adelante que viene. Y les hablaba que en parte el sector de la industria venía debilitado por esas expectativas que se han deteriorado. Hemos hecho un conjunto de indicadores tanto de comercio como industria y los hemos calculado en un indicador de confianza empresarial. Y fíjense que el nivel en el que nos encontramos, el dato más reciente, solo es comparable con los datos que tuvimos en la pandemia y en la crisis financiera del 2008-2009. Es decir, ya las expectativas de los empresarios, la confianza del sector empresarial nos apunta a que la economía colombiana está empezando a parecerse a lo que había en esos momentos. Y recuerden que eso fue una desaceleración muy pronunciada a crecimientos más cercanos a 0 o al 1% y no tanto a los crecimientos elevadísimos que tuvimos de más del 8 y 10% en el 2021 y 2022. Entonces es un ajuste de la economía y hacia adelante claramente las expectativas están profundizando ese ajuste. Del lado de los hogares, y ahí vemos la confianza de los consumidores. Y es muy parecido, digamos, el indicador, que vemos que se deteriora también a niveles bajísimos. Aquí es comparable también con el peor momento de la pandemia, pero también con el peor momento que tuvimos durante el paro de 2021.
Entonces vemos que los hogares están enfocados, y cuando uno mira el detalle de los hogares, encuentra que la preocupación principal que tienen los hogares es por el país, no tanto por su situación propia. Entonces todo esto nos apunta de nuevo, creo que la idea está bastante fundamentada en que la desaceleración económica pues es el camino este año, a pesar del rebote y de la mejora que tuvimos en el arranque del año, y probablemente en el 2024 podamos tener también algo de debilidad en la actividad. Cierro entonces esta primera sección de actividad económica con esta diapositiva que nos resume las proyecciones que tenemos para el año. Como les decía desde el principio, no nos gusta solo casarnos con un escenario central, que es el que ustedes ven en negro, sino que nos gusta también ver escenarios alternativos, porque como esta posibilidad de multiversos de cualquier decisión de nuestros políticos o decisión a nivel de los mercados o de la economía nos altera por completo los caminos, para los economistas es muy difícil quedarnos como en un solo escenario, y yo creo que es bueno tener como ese espectro amplio. Y hay unos riesgos que he venido mencionando de manera tangencial acá, y que básicamente lo que nos muestran es si nos podemos ir por el universo o el escenario alto o el universo o el escenario bajo, y que cambian por completo la situación. Veamos el escenario central y de pronto algunos de los riesgos para puntualizar. Entonces, el año 2021-2022 mencionaba, crecimos en el 21, 11%, en el 22, 7.5%. El crecimiento económico de Colombia potencial, o el que es adecuado, digamos, con toda la capacidad productiva que tenemos, es más cercano a un 3, 3,5%. Entonces, crecimos muchísimo más que eso, 2, 3 veces ese crecimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces hacia adelante? El ajuste de la economía. Fíjense que para el 2023 y 2024 proyectamos un crecimiento del 1.5 y el 1.6. Crecimientos mucho más modestos, pero no consideramos la posibilidad de una recesión. Nuestros escenarios apuntan a que esa probabilidad es más o menos de un 20%, relativamente baja. No es como lo mencioné en el caso de Estados Unidos o del Reino Unido, o de la eurozona, que tienen probabilidades mucho más elevadas. ¿Qué nos puede llevar a un escenario mucho mejor? El escenario alto, el multiverso alto. Y básicamente tiene que ver con eventos recientes que impulsan el crecimiento. El más importante fue la reapertura de China, que a pesar de que fue muy desordenada, dio mucho crecimiento al mundo, y eso fue lo que vimos en esas gráficas de las expectativas mejorando en el arranque del año, y de lo que, de nuevo, fue un inicio del año mucho mejor del que todos nos imaginamos cuando terminó el 2022. Ese sería el escenario alto. Del lado del escenario bajo tenemos muchos más riesgos. Ustedes ven ahí las recesiones que ya mencioné, lo que estamos viendo de la guerra que sigue latente. Hubo unas noticias hace poco de algunos ataques a Moscú, por ejemplo, algo que de nuevo creo que no nos imaginábamos hace algunas semanas o meses, y que van poco a poco alterando el desempeño no solo político y geopolítico, sino que obviamente impactan la economía. Entonces las consecuencias de la guerra por el lado de las restricciones que ha habido a Rusia, de mayores precios de commodities, obviamente han tenido consecuencias y podrían seguirlas teniendo hacia adelante. Otro de los riesgos tiene que ver, y voy a comentar sobre esto más adelante, con las mayores tasas de interés. Un mayor costo de financiamiento, obviamente los bancos centrales buscan que la economía desacelere para evitar las presiones inflacionarias, pero pues eso puede de pronto llevar a desaceleraciones más pronunciadas de las que quisiéramos como tal. Asimismo, también tenemos un factor que yo lo pongo muy para Colombia, pero que se da, digamos, transversalmente en el mundo, y tiene que ver con esa incertidumbre política y cómo eso pues nos afecta. Ya mencionaba que para los hogares colombianos la percepción sobre el país es la que ha debilitado más la confianza que tienen, y eso tiene que ver con el factor político, social, con cómo estamos viendo el país en general, y eso digamos que podría pesar negativamente, de nuevo, no solo en Colombia, sino en el mundo en general. Con esto voy a dejar ahí para cerrar esta primera sección de actividad económica, y ahora vamos a hablar de la segunda variable más importante que tenemos para los economistas, y para, digamos, ir adentrándonos en ese escenario macro, que es la inflación. Nuestra gran conclusión en materia de inflación tiene que ver con que ya la peor parte de las presiones de precios seguramente se dieron. Todos esos problemas de oferta, de las restricciones de cadenas de suministro, de los fletes marítimos, del encarecimiento de productos, ya la peor parte de eso pasó. Es decir, los problemas de oferta ya la mayoría se han solucionado, pero ahora quedan los temas de demanda, y es que a pesar de la desaceleración que mostré, todavía los hogares seguimos demandando de manera importante, y debemos enfrentar una desaceleración para que no sigamos presionando los precios al alza, y esa es la siguiente etapa que viene en esa lucha contra la inflación. Comenzamos igual que en el contexto, en la variable anterior, en el capítulo anterior, con un contexto global, y luego vamos a aterrizar en el caso de Colombia. Veamos entonces cómo aquí en este gráfico efectivamente se evidencia que la peor parte de la presión de precios de inflación ya se dio, la tuvimos dependiendo del país en el tercer o cuarto trimestre del año pasado, y es de entonces una tendencia que ha venido mejorando bastante, pero fíjense que la mejora ha sido mucho mayor en economías emergentes que en avanzadas, y por eso más adelante veremos que las tasas de interés en economías avanzadas probablemente suban algo más.
Y eso todavía es algo de lo que ha generado mucha volatilidad en los mercados y en tasa de cambio en particular en Colombia recientemente. Ya vamos a hablar sobre eso. La segunda gráfica lo que nos ilustra es la misma inflación, esa misma línea gris que ustedes ven ahí, pero tenemos una medición adicional que nos gusta mucho a los economistas, que la llamamos la inflación núcleo, que básicamente lo que hace es excluir componentes volátiles, como por ejemplo los alimentos o la energía, que no están al alcance del control de los bancos centrales cuando aumentan o bajan las tasas de interés. Y lo que ustedes tienen es que esa inflación también ha mejorado, pero ha mejorado muy poco, mucho menos de lo que le ha mejorado la inflación total y se mantienen en niveles altos. Antes de la pandemia esa inflación estaba cerca del 1 o 2%, hoy en día está más cerca del 5%. Entonces todavía hay unos problemas que, como decía, de precios, como decía, hasta que la demanda no desacelere, esos problemas no van a ceder. Mencioné también una parte muy importante de la historia y es esos problemas de oferta de precios que estaban concentrados en las cadenas de suministro. La pandemia, un evento también muy extraño que básicamente congeló al mundo y que nos llevó a un universo paralelo que yo creo que nadie se imaginó, generó un montón de problemas para las cadenas de suministro global. Los containers quedaron en los puertos que no debían estar, los fletes marítimos se duplicaron en sus precios, muchas de las fábricas tuvieron que cerrar y eso obviamente aumentó los precios. Acá este gráfico de la línea verde lo que nos muestra es qué tan graves eran esos problemas de las cadenas de suministro. Entre más alto es el indicador, peor. Para los que saben de estadísticas, tuvimos 4 desviaciones estándar. Esto es muy, muy extraño, un evento rarísimo como lo de los multiversos, que nos llevó a una situación muy crítica desde el punto de vista de problemas de las cadenas de suministro. Se solucionó y hoy en día incluso estamos del lado favorable, es decir, ya no hay restricciones en las cadenas de suministro, sino al contrario están funcionando y operando bastante bien. Entonces este problema se solucionó. Otro problema que también tuvimos bastante fuerte del lado de oferta, los commodities. Los commodities venían presionados al alza con la reapertura, demandamos mucho los hogares colombianos y los de todo el mundo, presionando los precios de las materias primas que se utilizan en la fabricación de todos los bienes que utilizamos, pero además hubo un segundo golpe que ya mencioné que tuvo que ver con la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y eso fue lo que nos llevó a un periodo extenso de aumento de precios de materias primas de 50-60% durante un periodo largo. Eso básicamente para Colombia, ¿qué significó? Y lo estamos viendo todavía, mayores precios de la gasolina, mayores precios de alimentos y en general todos los productos que utilizan materias primas, que son todos, pues se encarecieron por el mayor precio de sus insumos. Esa es la historia pasada. Lo reciente, ustedes ven ahí, es una tendencia bajista muy notoria. Cuando los separamos, digamos, por tipo de producto, caídas en petróleo casi de más del 35%, alimentos, metales con caídas cercanas al 17% y el agregado de commodities cayendo también cerca de 17%. Entonces, ha cambiado mucho la historia y estos dos factores de disrupciones de cadenas de suministro solucionándose y menores precios de commodities ya están ayudando a la inflación y van a seguir ayudando en lo que queda del año. Sin embargo, hay unos riesgos latentes y ya en el caso de Colombia voy a hablar sobre ellos. Un último punto para cerrar con la inflación global. Esas presiones de precios han sido muy diferenciadas por países y quise ilustrarlo con el caso de Latinoamérica, donde Colombia es la línea amarilla y está muy diferente al resto, con una inflación que ya empezó, ya probablemente tocó el pico y empieza a mejorar, pero fíjense que el resto de países tocaron pico y vienen bajando en inflación hace ya bastante tiempo. El caso de Brasil, por ejemplo, lleva casi un año con una inflación descendente y lo mismo sucede con Chile o con otros países de la región. Esto evidencia que cada país tiene sus particularidades y en Colombia se dieron, digamos que unos choques adicionales que no han permitido que la inflación baje del todo. Y ya hablo un momento, de un momento hablo de eso. Y la última gráfica que tenemos acá simplemente son las proyecciones, que nos importa mucho hacia adelante para dónde va. Vimos en las de crecimiento que era desaceleración a nivel mundial. Ya hablamos de eso, y obviamente con una desaceleración, pues la inflación también debería ir a la baja. Pero aquí hay una conclusión muy importante, y es que si hoy la inflación está por encima del 5% y va apuntando a una inflación cercana al 3%, esta inflación no va a ser la misma o no va a llegar a los niveles bajos que había previo a la pandemia. Esta es una conclusión muy, muy importante, porque también nos va a llevar a que las tasas de interés, que eran muy bajas antes de la pandemia, van a bajar, sí, pero no van a bajar a esos mismos niveles que había antes de la pandemia. Esas son unas grandes conclusiones que tenemos en esta presentación. Adentrémonos ahora en la historia de inflación de Colombia. Y comenzamos por una historia de muy largo plazo, en la que vemos cómo se ha comportado la inflación total y la inflación núcleo. Recuerden que expliqué hace un momento que esa es la que excluye componentes volátiles como la energía o los alimentos. Acá la llamamos básica, es un sinónimo. Núcleo o básica es la misma para los economistas. Y fíjense cómo en este momento estamos en las inflaciones más altas que hemos tenido a lo largo de este siglo. Y hay una pequeña mejora, pero casi ni se ve. Por acá toca casi que con lupa y estamos, digamos que concluyendo que probablemente el techo de inflación ya lo alcanzamos, que hacia adelante va a haber mejoras. ¿Qué nos va a permitir que mejore la inflación o qué ha hecho que la inflación esté alta y nos permita hacia adelante mejorar? Y vamos a la gráfica de la derecha,
donde vemos claramente que el principal factor que impulsó los precios al alza fueron los alimentos. Entonces, sobre eso ya mencioné, tuvieron que ver mucho los commodities alimenticios a nivel global, pero también tuvo que ver mucho la tasa de cambio y los problemas de las cadenas de suministro y la guerra en Ucrania, que encarecieron los insumos. Entonces, se encarecen los insumos agrícolas en el mundo en general, la tasa de cambio hace que traerlos a Colombia se vuelva mucho más costoso y entonces es el peor escenario que se puede dar para los alimentos, presionándose los precios al alza de manera significativa. Además, ustedes ven como una pequeña joroba ahí en la mitad. Esa pequeña joroba tiene que ver con el paro, que además generó, digamos, que unos cambios importantes en la oferta de algunos productos. Yo creo que la cadena de avícola es de las más sonadas, seguramente ustedes todos han oído la historia, que todavía incluso para hoy tiene algunas consecuencias. Entonces, alimentos fue clave o determinante en esa tendencia alcista de precios. Pero si ustedes ven el resto de la inflación, que está en el resto de las líneas que vemos ahí, todas las inflaciones subieron. Es decir, hay unas presiones más generalizadas más allá de los alimentos que están afectando. Por el lado de bienes, esa inflación como que se ha venido estabilizando, que es lo mismo que pasa en el mundo. Como los hogares ya consumimos todos los carros, todos los celulares, todos los televisores que íbamos a consumir en unos buenos años, estamos demandando menos y esos productos empiezan a estabilizarse. Asimismo, la tasa de cambio está beneficiando esos bienes. Después de un periodo largo en que devaluación implicaba mayores precios de productos importados, ahora la tasa de cambio se ha ido estabilizando, ha ido mejorando incluso un poco y ya estamos en una tendencia un poco más lateral. Esa es la línea azul oscura que ustedes ven ahí. Inflación de bienes estabilizándose. Pero la inflación de regulados, que es la que tiene que ver con gasolina y la que tiene que ver con servicios públicos y transporte, pues sigue al alza, transporte público me refiero. Sigue al alza. Y esa pues obviamente, todos lo sabemos, es la gasolina en Colombia está súper desalineada, probablemente en unos años va a llegar a ser de 16.000, 17.000 el precio de la gasolina, hoy más cerca de los 11.000, 12.000, y ese precio es porque al que debe llegar es porque es del precio internacional, porque la gasolina en todo el mundo es más cara y aquí ha venido siendo subsidiada, entonces eso obviamente va a hacer que la gasolina sea más cara, pero que todo el transporte en Colombia sea más caro, el de alimentos, el de personas, y eso va a tener, digamos, unas repercusiones, y hablaba entonces de un riesgo que había ahí para Colombia en particular, que ha venido, digamos, limitando qué tanto puede bajar la inflación. ¿Listo? Segundo punto, los servicios, la línea azul clara. Los servicios, como les mencioné, son lo que ha venido soportando la dinámica de crecimiento más recientemente. Entonces, todos queremos ir a conciertos porque de pronto mañana hay otra pandemia y no vuelve a haber conciertos, o todos queremos irnos de paseo, de turismo, queremos salir a restaurantes. Eso hace que nosotros, los hogares colombianos y en todo el mundo, porque vimos que el fenómeno era mundial, salgamos a demandar esos servicios. ¿Y qué pasa? Pues presionamos sus precios al alza. Eso es lo que estamos viendo en la línea azul clara. Además, en esa línea azul clara también hay otro tema muy importante, que es el de los arriendos. Los arriendos en Colombia funcionan indexados, es decir, dependen de la inflación pasada. La inflación pasada fue altísima, 13% al cierre del año. Entonces se va a replicar esa inflación y eso va a hacer que sea más lento el proceso de desinflación en Colombia hacia adelante por esa, digamos, indexación de nuevo de los arrendamientos a la inflación del pasado. ¿Qué es lo que viene entonces de inflación hacia adelante? Ya mencioné que probablemente alcanzamos el pico. Las expectativas de inflación, es decir, qué esperamos los economistas, qué espera el mercado de inflación hacia adelante, ha venido mejorando. Ustedes ven ahí una pequeña tendencia de corrección. Sin embargo, esa corrección mantiene las expectativas en niveles altísimos. La gran mayoría de métricas por encima del 6%, solo la expectativa de inflación a 2 años, que es un periodo muy lejano, está muy cerca del 4%. Pero recuerden que en todo caso el Banco de la República tiene una meta que es entre el 2 y el 4%, es decir, que todavía las expectativas no apuntan a eso. ¿Esto qué nos quiere decir? O más bien, esto lo que nos sustenta, y lo veremos más adelante, es que las tasas de interés en Colombia, que subieron bastante, probablemente se mantengan en esos niveles durante algunos meses más. Para cerrar esta sección, simplemente veamos qué es lo que viene hacia adelante. Entonces ya hablé que la inflación el año pasado fue 13%, anticipo que nuestra proyección de inflación para el cierre del año es cercana al 9%, es decir, va a haber un ajuste importante, no lo suficiente para llegar a la meta del Banco Central. ¿En dónde se origina ese ajuste? Y aquí es donde viene algo que nos inquieta. Estas barras rojas y la morada son efectivamente rubros relacionados con alimentos. Entonces, gran parte de la bajada de la inflación, que en esta última barra que ustedes ven acá, tiene que ver efectivamente con la menor inflación de alimentos. ¿Qué sucede? Ya todos hemos visto que la probabilidad de un fenómeno del Niño en este segundo semestre del año es altísima, ya casi es un hecho. El fenómeno del Niño para Colombia implica sequías. Las sequías dañan los cultivos, reducen la oferta de alimentos y entonces esta expectativa de que la caída de inflación de alimentos sea la que ayuda a que la inflación total mejore, puede que no termine sucediendo. Entonces esa es una preocupación importante hacia adelante que puede cambiar un poco nuestros escenarios y ahorita en los riesgos efectivamente lo tenemos ahí registrado. Les decía entonces que nuestras proyecciones, nuevamente el escenario central en negro, para el cierre del año muy cerca o levemente por debajo del 9%, para el 2024 fíjense que la proyección que tenemos es 4.5%.
Es decir, todavía una inflación relativamente alta y que además, como mencioné, no llega a la meta del Banco Central. Entonces tenemos 2020, 21, 22, 23 y 24, si se cumplen nuestras expectativas, sin que la meta del Banco de la República se cumpla. Por eso el Banco Central ha hecho tantos esfuerzos para recuperar su credibilidad, que todos los colombianos creamos que hacia adelante la inflación sí va hacia el 2, hacia el rango del 2 al 4, y eso digamos que requiere obviamente, como ya mencioné, esa aceleración para que las presiones de precios se moderen. En los riesgos, mencioné ya bastantes, vuelvo a hacer énfasis en el tema de los alimentos. Gran parte de la desinflación de este año y del próximo depende de los alimentos, y el clima, el fenómeno del Niño y el clima dañándose, digamos, con sequías, puede, digamos, limitar esa desinflación que tenemos hacia adelante. La gasolina es un riesgo bien importante que ya también mencioné. Tenemos también que la economía arrancó el año un poco mejor de lo que nos imaginamos, más dinámica de actividad, más demanda, pues limita la moderación de precios. ¿Qué puede hacer que, por el contrario, la inflación sea más baja y nos encaminemos en el escenario o el universo alternativo bajo en el que las recesiones a nivel mundial en Estados Unidos y los países que mencioné pues lleven a una inflación más baja? Los problemas logísticos, ya dije, se solucionaron. Entonces esa parte nos está ayudando bastante. Los commodities, la mayoría han venido cayendo de manera muy importante, el petróleo más recientemente. Sin embargo, el petróleo tiene un gran limitante y se me pasó de pronto esa parte de la historia, y es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que recuerden es un cartel que se pone de acuerdo para aumentar o reducir la oferta. En este momento está contrayendo la oferta mundial de petróleo y le pone un piso al petróleo. Entonces eso evita, digamos, el beneficio que uno podría tener por ahí en inflación. Vamos a ver eso cómo termina solucionándose. Entonces ahí está, digamos, que la historia que nos cierra la inflación. Con esto entonces, digamos, en la discusión que hemos tenido hasta el momento, tenemos las dos principales variables económicas para el análisis de tasas de interés. La actividad económica por un lado y la inflación por otro. Eso es lo que todos los bancos centrales miran y con base en esas dos toman sus decisiones efectivamente de tasas de interés, que ya empezaron variables que empezamos a ver de manera mucho más cercana. ¿Cuál es nuestra gran conclusión acá? El ciclo de aumentos finalizó a nivel global, ¿sí? Y en particular en Colombia. Sin embargo, todavía hay algunos pequeños países, unos países muy importantes como el caso de Estados Unidos que podrían hacer 1 o 2 aumentos más, o sea, queda un poquitico más en esos países. Y eso genera, digamos, que unos movimientos grandes por la relevancia que tiene Estados Unidos, obviamente, en el contexto global. Pero además, la otra gran conclusión es que las tasas de interés que están en niveles altos, los más altos que probablemente la mayoría de nosotros hemos visto en este siglo, van a permanecer en esos niveles por algunos meses. Veamos entonces efectivamente cómo se han comportado las tasas de interés a nivel global y qué es lo que viene hacia adelante efectivamente. Lo primero, entonces, nuestro resumen tradicional: economías avanzadas, economías emergentes y la tasa de interés global subiendo de manera muy pronunciada. Primero subieron las economías emergentes, muy importante. Más adelante en el tiempo subieron las economías avanzadas. Probablemente eso es la razón por la cual en emergentes ya nadie casi está subiendo tasas de interés. Colombia fue de los últimos que subió, ahorita hablamos de eso. Pero en las economías avanzadas, como les mencionaba, tal vez Estados Unidos, tal vez en la eurozona, incluso en el Reino Unido, puede haber unos movimientos adicionales en los próximos meses de tasa de interés al alza. Cuando uno mira el detalle de las economías emergentes, también encuentra algunas particularidades. Ustedes ven ahí la línea roja más intensa, que es Latinoamérica, la región que tenía las tasas de interés más bajas en la pandemia, buscando evitar las consecuencias que traía esa desaceleración económica, pero asimismo tiene las tasas de interés más altas hoy en día. Eso, digamos que tiene unas consecuencias. Desde el punto de vista de actividad, la región que menos crece a nivel mundial es efectivamente Latinoamérica, de nuevo en parte por tasas de interés, pero también por un montón de problemas muy idiosincráticos de cada país. Por el contrario, las regiones como Asia emergente, en la línea más oscura, han tenido una estabilidad prácticamente de tasas o aumentos muy pequeños, que son una historia bien diferente desde el punto de vista de tasas de interés. Con esta diapositiva cierro el resumen, digamos, global, y quiero tener aquí dos conclusiones. La primera es cómo está la foto del balance macroeconómico y la segunda son las proyecciones. ¿Qué es ese balance macroeconómico? Básicamente el balance macroeconómico es combinar lo que vimos en las dos secciones anteriores. Cómo está la actividad en el eje horizontal y cómo está la inflación en el eje vertical. Eso quiere decir que cada uno de estos puntos es, en un momento del tiempo, en un trimestre, el comportamiento del mundo agregado a nivel global de la actividad y de la inflación. Y entonces la historia es muy sencilla y yo la he contado en nuestros eventos anteriores. Arrancamos por acá, llega la pandemia, nos lleva al peor momento o al peor balance macroeconómico que uno podría tener, con muy bajos crecimientos negativos, incluso caídas a nivel global, e inflaciones bajísimas, cercanas al 1%, 2%. Entonces ahí fue la pandemia. La reapertura nos lleva al extremo opuesto. Y fíjense que es un periodo relativamente corto de tiempo. En cuestión de un año estamos en el peor momento de la historia del mundo. Por lo menos desde que hay datos buenos, es decir, los últimos 25 años, 22 años que tenemos graficados acá, y nos vamos al extremo opuesto, en el que estamos en el mejor crecimiento económico,
y con una inflación relativamente contenida. Aquí ya estamos más cerca del 3%, 4%, que es muy manejable todavía. Pero desde entonces, desde mediados de 2021, venimos con un deterioro macro. Y es crecimiento desacelerando e inflación aumentando. Y nos ubicamos acá, en el segundo semestre del 2022, el peor escenario del balance macroeconómico que nos podamos imaginar. ¿Qué fue lo que sucedió cuando estábamos aquí parados? Pues que todos los economistas éramos muy pesimistas. Si ustedes revisan nuestras presentaciones del cierre del año pasado y de cualquier economista a nivel mundial, van a encontrar que se esperaba una desaceleración muy fuerte en la actividad económica, inflaciones que seguramente iban a bajar de manera bastante rápida. Eso no sucedió y nos quedamos entonces con un escenario bien diferente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la economía tuvo como un segundo aire, que fue el que comenté, por el sector de servicios, y estamos hoy en día parados acá, donde la economía ha mejorado un poco en crecimiento, o sea, se alejó de la contracción económica global. Las recesiones no las hemos evitado, ya lo he mencionado varias veces, pero además la inflación mejoró un poco. Entonces el escenario está algo mejor, pero en todo caso estamos lejos de lo que sería deseable, que es un crecimiento un poquito mayor y con una inflación más baja. ¿Listo? Ahora sí cierro entonces la sección de tasas de interés con las dos gráficas de la derecha que me muestran las tasas de interés que vienen hacia adelante. Las que pasaron obviamente ya de los últimos años, pero las que vienen hacia adelante. Y todas las gráficas tienen una forma ascendente, que es todo el aumento de tasas de interés que hemos tenido en los últimos años, pero luego como que alcanzan un pico, depende de las economías avanzadas o emergentes, en el segundo o tercer trimestre de este año, y en adelante vienen menores tasas de interés. Ya les anticipaba una conclusión muy relevante, y es que como la inflación va a tardar en bajar, las tasas de interés también van a tardar en bajar. Y lo segundo, como la inflación puede quedarse un poquito más alta de lo que estaba antes de la pandemia, asimismo también las tasas de interés van a quedarse un poquito más altas de lo que estaba antes de la pandemia. Habiendo visto este contexto, profundicemos un poquito sobre la tasa de interés en Estados Unidos, que les mencionaba que podría haber quizás unos aumentos adicionales en los próximos meses, en este mes de junio e incluso durante el mes de julio, o por lo menos las probabilidades así lo señalan. La misma Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, nos ha dicho que la tasa de interés se va a quedar en el nivel actual de aquí a final del año, que es este 5.125, que hacia adelante va a bajar. El mercado no le creía mucho cuando se reunió la Fed la última vez por allá en el mes previo. Recientemente eso ha venido moviéndose, pero ha venido moviéndose mucho, y esa es la gráfica que tengo a la derecha. ¿Cómo han venido cambiando esas expectativas de tasa de interés para fin de año? Entonces, si ustedes ven, estuvo mucho tiempo alrededor del 4,5% la expectativa, es decir, se esperaba que la Fed subiera al 5.125, pero que hacia final del 2023 bajara las tasas de interés y llegara a un 4,5%. Ese fue el escenario durante muchísimo tiempo, ustedes lo ven todo el segundo semestre o el final, digamos, del cierre del año pasado. Cuando arrancamos este año, como ya mencioné, la actividad económica global fue mejor, en Estados Unidos también, y entonces el mercado empieza a meterse en la película de más tasas de interés. Y entonces llegan a un nivel de que la tasa de interés no solo llega hasta 5.125 que la misma Fed nos prometía, sino llegaba al 5,5, mucho más alta. Bien, hay una caída estrepitosa que tiene que ver con la crisis financiera de algunos bancos regionales en Estados Unidos que hemos discutido en otros eventos pequeños con clientes que hemos tenido. Y eso lleva a pensar que la tasa de interés no solo no va a subir, sino que va a bajar muchísimo más de lo que se imaginó todo el mundo a niveles cercanos al 3,5. Y luego vuelve y empieza a subir. ¿Qué es lo que estoy mostrando con todos estos cambios en esa gráfica que me parece muy importante? Cambios que han afectado la volatilidad y el movimiento en los mercados como tal. Ustedes seguramente han visto los movimientos en la tasa de cambio. Una tasa de cambio inicialmente se devaluó mucho y luego se viene para abajo y ha venido apreciándose. Entonces ha habido muchos cambios en la expectativa, una parte muy importante de la historia que he venido contando. Entremos ahora sí en el caso de Colombia. Y para Colombia, pues ya conté la historia. Una senda de aumento de tasas de interés muy pronunciada. En economías emergentes arrancó tarde. Colombia fue de los últimos países en Latinoamérica, el último país en Latinoamérica que movió la tasa de interés al alza. Y en este momento fue el último país que siguió moviéndola al alza, es decir, este último movimiento de acá al 13.25 también fue uno de los últimos. Ese movimiento último es muy importante porque aquí, como ustedes ven en esta gráfica, es la votación. Cada uno de esos colores representa cómo votaron los miembros de la Junta del Banco de la República. Son 7 miembros. Durante mucho tiempo y en muchas de las decisiones era muy fácil votar, había como unanimidad, todos estaban muy de acuerdo o quizás uno no estaba de acuerdo con las decisiones, pero en general todos como muy en la misma línea. En la última reunión hubo 3 grupos diferentes. Algunos preferían que la tasa de interés aumentara a 50 puntos básicos, otros preferían que aumentara a 25 y otros que no aumentara. Eso es evidencia de que claramente ya estamos muy cerca, y en nuestra opinión ya se terminó, el ciclo de aumentos de tasa de interés. Y eso es lo que nos muestra, como esa división de opiniones que apunta a que pues, probablemente no vengan más aumentos de tasa de interés. Además, muy importante tener en cuenta, nuestro escenario central, y vamos a ver ahorita en las proyecciones, es que la tasa de interés llegó a unos niveles altos, probablemente va a durar algunos meses en ese nivel en Colombia, pero hacia final del año va a bajar. Y dos argumentos muy importantes de por qué la tasa de interés va a bajar,
que tienen que ver con todo lo que he contado, ¿no? Una desaceleración económica global, en Colombia un menor crecimiento que probablemente esté más cerca al 1, 1,5%, una inflación que debería moderar de manera importante. O sea, ya tenemos los principales insumos para pensar en menores tasas de interés. Veamos otros dos argumentos muy contundentes. El primero tiene que ver con cómo fue el ciclo de aumento de tasas de interés a nivel mundial. Y Colombia lo resultamos aquí en la línea roja. Cada una de estas líneas es un país y lo ponemos todos en el momento cero, de cuando arrancaron a aumentar la tasa de interés, qué tanto lo aumentaron. Y Colombia es el tercer país a nivel mundial, entre los más grandes, los 30, 35 más grandes, que más movió la tasa de interés al alza. Pues porque tenemos un problema de inflación grandísimo, ya lo vimos, pero digamos que hoy en día puede estar con una tasa de interés que es suficientemente restrictiva, y esa es la segunda idea. En el gráfico de la derecha lo que vemos es qué tan expansiva o restrictiva es la política monetaria. Expansiva es que el crédito es barato, que la tasa de interés es baja, hay mucha liquidez. Restrictiva, o digamos, el efecto digamos, de política monetaria, tiene que ver con unas tasas de interés mucho más elevadas y con una liquidez probablemente mucho más limitada. En este momento nos encontramos en el nivel más restrictivo de la política monetaria que ha habido en este ciclo. Y eso es necesario hoy, que la inflación es alta y que digamos, se requiere controlar. Sin embargo, hacia adelante, con la inflación moderando y con el crecimiento acelerando, esa política puede ser equivocada y puede de manera muy fuerte o reforzar la desaceleración de la actividad económica, que es algo que no quisiéramos hacia la segunda mitad del año. Entonces, esto refuerza la idea de por qué pensamos, y aquí termina esta sección, pensamos en recortes de tasa de interés hacia el cierre de este año. Nuestra tasa de interés hoy en día, como mencioné, está en 13.25%, el año pasado estaba en 12%. Hacia final del año creemos que en el mes de octubre el Banco de la República va a decretar una reducción de 100 puntos básicos muy importante y en diciembre otros 100 puntos básicos. Fíjense que cuando hacemos el análisis del balance macro de la economía colombiana, lo mismo que acabamos de ver a nivel mundial, pero cómo está Colombia, actividad en el eje horizontal e inflación en el eje vertical, la historia es la misma, pandemia nos lleva hacia la izquierda, la recuperación nos lleva a la derecha y la pospandemia, llamémoslo, nos empieza a llevar hacia arriba y a la izquierda. Estamos acá, en este peor momento de mucha inflación y crecimiento desacelerando. Hacia adelante probablemente las decisiones van a estar limitadas por esto. El Banco de la República difícilmente va a poder aumentar más la tasa de interés. De nuevo, una razón de por qué no vienen más ajustes. Y al contrario, en la medida en que la inflación empieza a bajar, pues seguramente veremos a un Banco Central también activo en ese sentido. Los riesgos que vemos para escenarios de mayores tasas de interés o menores tasas de interés los tenemos acá abajo, son una combinación de lo que vimos en las secciones anteriores de actividad e inflación. Recuerden que en el chat que tenemos habilitado pueden irnos haciendo preguntas sobre lo que estamos viendo en la presentación o de pronto algunas variables que se nos han ido quedando por fuera. Y también recuerden que en el mismo chat hemos puesto un link para que resuelvan una encuesta, nos den retroalimentación y nos propongan nuevos temas para estas charlas en el futuro. Voy cerrando entonces la presentación con la última sección que tiene que ver con tasa de cambio. La tasa de cambio colombiana, claro está. Y aquí nuestra gran conclusión es que hay unas fuerzas encontradas para el dólar y para la cotización del dólar, que es una variable que quizás la que más vemos todos los colombianos o muchos colombianos, porque uno la ve en el periódico, en el noticiero, en redes sociales está todo el tiempo. Entonces yo creo que es algo que cierra bien esta presentación y que engloba bastante de lo que hemos discutido en el día de hoy. Entonces el dólar entre dos fuerzas encontradas, un dólar a nivel mundial que se debilita, porque en el momento en que la Reserva Federal, que lo mencioné, el Banco Central Norteamericano, deje de subir sus tasas de interés, deja de ser un país atractivo desde el punto de vista diferenciador de tasas, atractivo para los capitales. Y entonces en ese momento probablemente una tasa de interés en Colombia, de referencia estoy diciendo, pero para otros activos es más alta, del 13.25, de nuevo, para cualquier tipo de depósito en CDT o otras inversiones, la rentabilidad es mucho mayor, va a volverse atractivo para que los inversionistas del mundo vengan a estos países como Colombia. Es el factor internacional. Entonces el factor internacional creemos que puede pesar hacia una revaluación del peso colombiano o un debilitamiento del dólar, una bajada del dólar. Pero del lado local tenemos un factor de incertidumbre muy alto. Ya lo mencionaba, cómo las expectativas de los hogares, de los empresarios se han visto afectadas. Eso tiene unas consecuencias para la actividad, pero también tiene unas consecuencias para el comportamiento del dólar. La gente prefiere tener dólares siempre a manera de seguro y eso digamos que sería como el factor que limitaría un poco el movimiento. Para empezar entonces hablemos un poco del contexto internacional y aquí que traía una idea digamos un poco más estructural y de largo plazo que tiene que ver con cómo los bancos centrales del mundo tienen reservas internacionales y en qué moneda. Y de nuevo, aquí la preferencia por el dólar ha sido evidente históricamente. La mayoría de bancos centrales saben que los activos en dólares son muy seguros. Aquí me refiero a los bonos del gobierno norteamericano, los tesoros, aunque el episodio reciente del techo de la deuda como que nos puso a pensar.
Pero en toda esta historia muy larga que tengo desde 1997 acá, pero que va un poquitico más atrás, el dólar siempre ha sido esa moneda de refugio. Llevamos muchos años con el sistema, digamos, a nivel mundial, enfocado, muy anclado con el dólar. Pero fíjense que la tendencia de participación del dólar en las reservas internacionales ha venido cediendo. Es decir, los banqueros centrales acá, pero en general los inversionistas en el mundo, que antes estaban totalmente concentrados en dólares, han venido diversificando. Un principio básico de las inversiones, tener más monedas, pues me ayuda. El día que a Estados Unidos le pase algo, como la crisis del 2008, 2009, o el evento del techo de la deuda hubiera salido mal, pues de pronto tener tantos dólares no era tan bueno. Entonces se han venido moviendo hacia otras monedas. Hay una tendencia estructural, digamos, hacia alejándose del dólar. Y aquí muchos clientes me preguntan, claro, la gente se está yendo a yuanes. Y la respuesta es sí, pero no. Porque el yuan todavía es una moneda muy nueva en el contexto global. Y ahorita voy a mencionar un poquito más de eso. ¿Cuáles son las monedas en este periodo de tiempo, entre más o menos el 2001, que es por acá este momento en que el dólar tuvo el 73% de participación en las reservas internacionales de los bancos centrales, que es una buena proxy de qué tan atractivo era tener el dólar o qué tantos dólares tenía la gente en ese momento, al punto de hoy, que estamos más cerca de 58%, ha perdido unos 14 puntos porcentuales. ¿Quién se ha ganado esa participación? Y aquí uno empieza a entender cómo ha venido cambiando el contexto global. Y esto, fíjense que es una historia de muy largo plazo. Estamos aquí hablando de más de 20 años, de más de 25 años. Y que hacia adelante probablemente tomen otros 25 para que el dólar siga perdiendo participación. Hay, digamos que, dos grandes grupos de monedas que han ganado participación. La primera está con el euro y con el yuan, que cada uno ha ganado más o menos 3 puntos de participación de esos 14 que perdió Estados Unidos. El euro, por obvias razones, porque tiene países como Alemania, como Francia, muy estables, muy atractivos para esa diversificación, que manejan, digamos, la eurozona en su conjunto y que dan unas políticas económicas muy creíbles, muy razonables, muy adecuadas. Y hay un segundo grupo de monedas, digamos, de segundo nivel, que tienen que ver, por ejemplo, con el dólar canadiense, el dólar australiano y otras monedas en general mucho más pequeñas que han venido ganando de alrededor de... la libra esterlina, perdón, que han venido ganando de a 2 puntos porcentuales de la participación. Entonces han venido como robándole un poco al atractivo del dólar y sí, digamos que se está dando esa diversificación a nivel global, pero de nuevo es un periodo de tiempo largo y tampoco es que haya perdido del todo el dólar. Además hay algo que estructuralmente va a hacer que el dólar siga siendo la moneda más importante del mundo por mucho tiempo y eso está en la gráfica de abajo. A nivel de las transacciones de monedas a nivel global, el dólar todavía concentra casi el 90% de las mismas, es decir, si ustedes lo piensan, cuando ustedes compran la tasa de cambio en Colombia en que está denominada, pesos por dólar. Vayan a cualquier país y en general ustedes negocian, van a Brasil y negocian reales por dólar. Van a México y negocian pesos mexicanos por dólar. En Europa el mismo euro se negocia euros por dólar. Entonces 90% de todas las operaciones de monedas en el mundo como contrapartida tiene el dólar. Eso es algo que no va a perder de un día para otro. Segundo, ya mencioné el tema de las reservas internacionales con una participación del 58%. Tercero, la facturación del comercio global. La mitad de todas las transacciones en el mundo de comercio están enfocadas o están pagadas con dólares. Y para ver una contrapartida de eso adicional, todas las operaciones que pasan a través del sistema de pago SWIFT en el mundo, más del 40% se realizan en dólares. Entonces, falta mucho tiempo, diría yo, para que el dólar pierda su preponderancia en el sistema económico global, si bien otras monedas han venido poco a poco ganando participación. Entonces, esto era una visión un poco más de largo plazo sobre el comportamiento del dólar. Entremos a ver en Colombia esas variables que pueden explicarnos un poco la tendencia hacia futuro. Lo primero es hablar de los flujos en dólares, ¿no? La tasa de cambio en Colombia depende de muchas variables, pero el fundamento son la oferta y la demanda de dólares. Si hay muchos dólares, pues el dólar baja de precio, que hoy está en 4.500, baja a 4.000, por ejemplo. Pero si no hay dólares, pues el dólar que está en 4.500 se sube a 5.000. ¿Cuál es la forma más sencilla de ver esos flujos de dólares? La balanza comercial o el neto entre exportaciones e importaciones, que son lo que los colombianos compramos del exterior y lo que vendemos al exterior. La historia es bien llamativa en el sentido en que ustedes ven acá cómo en un horizonte de tiempo relativamente largo, 12 años, hemos visto un deterioro importante en esos flujos de dólares y nos llevan a un nivel muy negativo. Entonces, cuando uno ve la tasa de cambio que hoy está por encima de los 4.000 y hace algunos años estaba en 2.000 o por debajo de ese nivel, pero ve esta historia de que antes teníamos exceso de dólares y ahora tenemos un defecto grande de dólares, pues claramente entiende por qué ha pasado eso. Más allá de los altibajos que haya habido en los precios de los commodities, en la percepción del riesgo país, en los cambios de los gobiernos, etc. En el fondo hay un tema, digamos, estructural de dólares. Pues eso nos explica por qué llegamos a tasas de cambio de nuevo casi cercanas a 5.000. La historia más reciente que nos apunta, que se ha venido corrigiendo ese faltante. Entonces, probablemente cuando estuvimos por acá, una tasa de 5.000 era muy razonable, pero cuando vamos corrigiendo y nuestra expectativa es que ese faltante de dólares siga corrigiendo en el resto del año,
pues la tasa de cambio de 5.000 ya no tiene mucho sentido. Y tal vez una tasa de cambio de 4.000 o cualquier otro nivel por ese estilo tenga más sentido con unos flujos mucho más balanceados. Este neto de dólares, ¿de dónde se origina? En que nuestras importaciones, sobre todo, han venido cayendo de manera importante y eso conecta con lo que ya hablé, que el consumo de los hogares se ha habilitado, que los empresarios están menos optimistas y entonces compran menos bienes de capital, importan menos. Toda esa caída de importaciones se refleja acá. Necesitamos menos dólares, gastamos menos dólares y eso de nuevo vuelve a ese balance como tal entre oferta y demanda. Ya voy cerrando entonces la presentación con esta gráfica que me parece muy relevante. Muchos de los economistas en Colombia hablan de si el nivel de la tasa de cambio hoy en día es adecuado, de qué tan desviado está de lo que debería estar. Hay cálculos de todo tipo que dicen 200 pesos más alta de lo que debería estar por la incertidumbre política, 500, 1000. Nuestro cálculo puntual es 500, pero quisimos verlo de una manera un poquito diferente para aportar a ese debate. Y es en la percepción de riesgo país. Esta línea roja es cómo nos ven desde afuera y entre más alta sea, significa que hay más riesgo o nos perciben como más riesgos en Colombia. Hasta hace unos pocos años éramos relativamente seguros. Nuestro riesgo país era de 100, 150 puntos básicos, que es un nivel, digamos, bastante razonable. Pero en Colombia, después de la pandemia, no hicimos las cosas tan bien, nos endeudamos más, gastamos mucho por la pandemia, era, digamos, necesario, pero acumulamos más deuda y nuestro gobierno entonces ha tenido como algunas salidas en falso y ha habido como 3 eventos muy importantes que han hecho que ese riesgo país, a los ojos de los inversionistas internacionales, sea hoy mucho mayor. El primero, perdimos el grado de inversión. Hay 3 calificadores a nivel mundial que miran la tarea que hacen los países. Si hacen buena tarea, le dan algo que se llama grado de inversión. Es un chulito, es una medalla, un reconocimiento. Cuando hacemos mal la tarea, nos lo quitan. Y ahí se ve una tendencia claramente alcista. Los otros 2 eventos tienen que ver con eventos políticos, las elecciones y la gran coalición que se formó inicialmente en el Congreso, que hacía prever que este gobierno iba a tener, o iba a poder sacar adelante muchas reformas y que pues esas reformas podían cambiar bastante el modelo económico de Colombia. Fíjense además que esta gráfica la tenemos comparada contra dos indicadores, y es el riesgo país de países comparables con Colombia en calificación W+, y de países más cercanos a la región, que tienen algunas similitudes, pero también algunas diferencias con Colombia, pero que en promedio entre México y Brasil tienen la misma calificación que Colombia. México 2 niveles arriba, Brasil 2 niveles abajo. Entonces uno podría decir que Colombia debería parecerse a esos países que son calificados igual. Y fíjense la diferencia que tenemos. Hoy en día la percepción de riesgo país que tiene Colombia es casi el doble de la que países comparables. Entonces si hay algo adicional ahí que le mete ruido al país, que es el tema político, que es la incertidumbre, que hoy en día nos levantamos con la discusión de una reforma y al otro día con otra, es lo que le ha pegado y le ha golpeado la confianza a los empresarios, es lo que le ha golpeado la confianza a los consumidores. Entonces todo está inmerso y efectivamente Colombia hoy está, digamos, castigada por los inversionistas internacionales por ese, digamos, de nuevo, aunque lo repito mucho la palabra, por esa incertidumbre que hay vigente. Tenía aquí los 2 temas que más originan incertidumbre. Uno es el político, que había una coalición muy grande que se ha venido, digamos, fraccionando. Vamos a ver cuando lleguemos a las votaciones efectivas qué va a terminar sucediendo y qué tantas de las reformas pasan adelante. Yo creo que ese hito de las reformas que pasen antes de que termine la legislatura el 20 de junio o el 19 de julio, si le hacen sesiones extraordinarias, es un hito clave para definir qué va a pasar con los activos si el riesgo país sigue alto. Y si el riesgo país sigue alto, pues la tasa de cambio se queda cercana a 4.500. Si este riesgo país baja, la tasa de cambio fácilmente podría ir a un nivel de 3.900, que de nuevo la estimación que tenemos nosotros de la prima que hay hoy en día es de unos 500, 600 pesos, que ha habido, digamos, por todo este riesgo adicional. Y el segundo factor que no suena tanto hoy en día, pero que para nosotros es muy importante y que creemos que en el segundo semestre es un debate que se va a activar, tiene que ver con el tema fiscal. La gasolina es un problema porque estamos subsidiándola, varias de las reformas tienen algo de gasto público ahí inmerso. Yo traigo aquí un gráfico que simplemente nos ilustra los impuestos. Qué tanto el gobierno proyecta que van a crecer los impuestos, la línea roja, y cómo han venido creciendo en el año corrido. Y la diferencia que se está generando ahí claramente es una alerta porque con menores ingresos tributarios, pues el gasto del gobierno probablemente va a tener que recortarse si queremos seguir cumpliendo con la regla fiscal. La regla fiscal es una institución, es una ley que nos inventamos en Colombia para que sin importar cuál fuera el gobierno de turno, no gastáramos en exceso. Porque un gobierno que gasta en exceso hoy son impuestos en el futuro. ¿Sí? Entonces nos dan plata hoy, nos subsidian a todos, pero mañana nos van a cobrar más impuestos y seguramente no queremos eso. Entonces, para cumplir con la regla fiscal empiezan a haber algunos desafíos, llamémoslo así, y eso obviamente afecta la percepción de riesgo país. Con esto cierro entonces la sección de tasa de cambio con nuestras proyecciones. La tasa de cambio que vemos para final del año la vemos un poco más alta que la actual porque, y no lo mencioné, nos quedan todavía unas elecciones pendientes, elecciones regionales, que van a definir bastante el panorama político. Lo tenemos por aquí en uno de los riesgos alcistas.
dependiendo cómo quede conformado ese panorama, ese mapa político en Colombia, es más probable o no que las reformas que hoy en día se están discutiendo y que tal vez no alcancen a discutirse por completo en esta legislatura, se discutan en el 2024 y pasen o no. Eso va a depender mucho de ese mapa político. Y creemos que el ruido que va a haber ahí puede generar algo de evaluación. Cierro entonces también con esta gráfica que ya mencioné. El contexto global del dólar, creemos que va a presionar un poco a la baja. La incertidumbre, digamos, local, creemos que puede generar un poco más de presión al alza. Para el 2024 proyectamos una tasa de 4.700 y les dejo, se me está acabando el tiempo, les dejo ahí los escenarios al alza y a la baja de cómo se comportaría la tasa de cambio en cada caso, con los riesgos que de nuevo ya discutí varios de ellos como tal. Para finalizar, tengo dos diapositivas de conclusiones que no voy a entrar a discutir en detalle. Voy a mencionar algunas de ellas y las dejo en la presentación. Todos los documentos que realizamos en investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá los colocamos en nuestra página web. También se pueden suscribir. Ahorita voy a poner un código QR para que lo hagan. Entonces, a nivel internacional, una economía que arranca este 2023 algo mejor de lo que nos imaginamos, soportada en servicios, pero que en todo caso presenta una desaceleración, riesgos de recesión. Nuestro escenario central sigue siendo una recesión en Estados Unidos, una recesión muy manejable, una inflación que va a ir mejorando poco a poco, que va a permitir que las tasas de interés bajen poco a poco, pero que al final del tiempo van a tener inflación un poquito más alta que antes de la pandemia y tasas de interés un poquito más altas que la pandemia. Riesgos como el tema de Ucrania y eso por ahí siguen latentes. La geopolítica siempre nos estresa a todos, a los economistas, pero yo creo que a todos. Y en Colombia, muy de la mano con ese contexto global, una economía que probablemente durante 2 años va a tener crecimientos débiles, más cercanos al 1,5%, una inflación que va a ir mejorando, un banco central que podría bajar tasas de interés muy hacia final de este año y sobre todo hacia el siguiente año. De pronto me faltó profundizar sobre eso. Yo mencionaba que esperábamos 100 puntos básicos en octubre de recorte, 100 puntos básicos en diciembre de recorte, pero en 2024 probablemente va a haber muchos más recortes de tasa de interés, alrededor de unos 400 puntos básicos menos de tasa. Y eso pues para evitar que la economía siga acelerando, para darle un nuevo aire. Con esto entonces cierro la presentación que teníamos para el día de hoy. Les recuerdo que toda la información, como ya lo mencioné, toda la información de análisis que realizamos en investigaciones económicas la pueden consultar en la página web del Banco de Bogotá, en la sección efectivamente donde estamos nosotros. Pueden suscribirse para recibir todos estos documentos vía correo electrónico. Tenemos tanto análisis de la economía internacional como análisis de la economía local. Asimismo, a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube del banco, tenemos un playlist muy interesante que se llama Good Talks, donde en videos cortos les explicamos temas, por ejemplo, como este que acabo de pasar del techo de la deuda o cualquier otro que nos puedan sugerir también, como les decía, en el chat que tenemos habilitado en este momento para no solo las preguntas, sino también para la encuesta de retroalimentación. Tenemos también nuestra cuenta de Twitter en la que pueden recibir alertas y información de los eventos económicos más importantes, los datos que se van conociendo en cada momento. Con esto entonces voy cerrando la presentación que tuvimos para el día de hoy. Recuerden esta presentación de todo en todas partes al mismo tiempo, de muchos multiversos, de muchos eventos que tenemos que estar atentos, en los riesgos que les dejé acá en la presentación para encontrar esos puntos claves que hay que monitorear para saber si seguimos en el escenario central o de pronto nos desplazamos a un universo alternativo en el que todo lo que acabo de decir de pronto no tiene tanta validez o tiene más validez. Con esto entonces les agradezco mucho por habernos acompañado en este evento de perspectiva macroeconómica 2023-2024 del Banco de Bogotá y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Listo. Quedó 1 minuto y medio.